Bien, continuamos. Hay otra eh, dinamicidad de la estructura dinámica, es la suidad de suyo. O sea, hay que ver la habitud que hay y a lo que se enfrenta la forma en cómo tenemos que habernoslas, como un organismo, como un animal, o en el caso del hombre o de los seres humanos, es le llama Zubiri animal de realidades, porque se hace cargo de la realidad. Esto es así porque todo animal responde a una determinada manera o de determinada manera a las cosas que se le presentan. Esa respuesta a eso que se le presenta como estímulo, ¿verdad? Eso lo tenemos todos los animales sensibles, los seres humanos somos animales, pero tenemos una particularidad, que las cosas no solo se nos presentan como estímulo, sino como siendo de suyo. Y ahí es donde entra justamente la inteligencia como esta formalidad de la habitud humana que le permite captar a las cosas como siendo de suyo. Eso es la inteligencia, esta formalidad, esta manera en cómo las cosas quedan en uno. No quedan como un estímulo, sino tienen la forma de ser como de suyo. Eso es la realidad. O sea, cuando las cosas quedan como reales, como siendo de suyo, es justamente el ejercicio de la inteligencia. Pues bien, son las mismas cosas que ven o sienten todos los animales, pero con esa particularidad. La particularidad es que las aprendemos como siendo de suyo, o sea, como siendo reales. Y es justamente esto, como las cosas como siendo reales, lo propio de la inteligencia. Poder aprender las cosas como reales. Eso es el ejercicio de esta formalidad que llamamos inteligencia. Por ello, eh, es, un, es una manera no dual, porque no es lo que dijimos al principio de, de estos videos, es una, una forma no dual de conocimiento. Realidad no se identifica sin más con existencia, sino con una formalidad que constituye a la inteligencia. O sea, realidad e inteligencia son congéneres. Dicho lo cual, se puede entrar al tema de la mismidad humana. Y dice Zubiri, la sustantividad del hombre no solamente es de suyo, sino que es una forma especial de suyo que constituyen ser suya. No es lo mismo ser suyo que ser de suyo. Todas las realidades, todas las realidades son de suyo, pero solamente la realidad humana es además suya. O sea, es una forma de autoposeerse. Cuando yo digo yo soy mío, ¿verdad? Cada ser humano es suyo. Eso es lo que se entendió. Aparte de que yo tengo la inteligencia y puedo percibir las cosas, aprender las cosas como siendo de suyo, aparte de eso, yo tengo la posibilidad de ser mío, como una posibilidad. A eso es justamente lo que se le llamó persona.
En la tradición metafísica se identificó la inteligencia con la razón y ahora vemos que la inteligencia es una actividad anterior y más básica que la razón. Luego posteriormente va a venir la razón. Pero hay actividad intelectiva anterior a la razón. Por ello se le caracterizó al hombre, a partir de esta identidad entre inteligencia y razón, como animal racional. Y para Zubiri, pues no es así. La inteligencia consiste en una nota muy anterior al ejercicio de la razón y donde además la razón está fundada. La razón no se funda en sí misma, no hay una autofundación de la razón, sino que la razón está fundada en algo distinto a ella, que es la inteligencia. La razón supone o se soporta en la inteligencia, pero la actividad esencial de esta es la aprehensión primordial de la realidad. Para el pensamiento moderno, la razón se funda a sí misma. Por eso se procura la autonomía de la razón en esta autorregulación de la razón. Y Zubiri ve que no, justo con todo el pensamiento que hace una crítica a la modernidad y hace una crítica a la metafísica de pensar que hay una autofundación de la razón. No es así. Y esto es un paso gigantesco en el pensamiento filosófico. La razón no se funda a sí misma, no pende de sí, o sea, no es absoluta, por tanto. La razón es absoluta en este pensamiento de la metafísica moderna porque se funda a sí misma. Y por eso el ámbito de el gran objetivo es la autonomía de la razón. En cambio ahora, la razón es una construcción o modo posterior de la inteligencia que está fundada en ella. Bien, y aprender la realidad incluye el estímulo y la sensibilidad. Otra no dualidad. La formalidad del de suyo se hace con las impresiones o los contenidos de la sensibilidad. Por ello, la sensibilidad humana es inteligente o su inteligencia es sentiente. No hay dualidad entre inteligencia y sensibilidad. Así como no hay dualidad entre inteligencia y realidad, tampoco hay dualidad entre inteligencia y sensibilidad, sino que la inteligencia aprende como de suyo los contenidos de la sensibilidad y con ello forma la manera de presentarse las cosas como realidades. Así, la inteligencia es necesariamente sentiente. O dicho de otro modo, es una sensibilidad que capta las cosas como siendo de suyo, una sensibilidad formalizada por ello que llamamos inteligencia, una sensibilidad intelectiva o una inteligencia sentiente, como lo queramos ver. Pero lo importante es superar el dualismo. El ya largo dualismo originario de las epistemologías queda superado con esto. Ay, bien, el sentir animal es estimulativo. El humano es además intelectivo. No sentimos y luego inteligimos, sino que al momento de sentir lo hacemos intelectivamente. No hay dos actos, no es un acto de sentir y después el acto de inteligir. No, no, no. Es un acto sentiente que es al mismo tiempo intelectivo, es un sentir intelectivo, es un solo acto y es primario. En un discurso evolutivo, Zubiri lo dice de la siguiente manera.
dice Zubiri, la inteligencia es la capacidad que el hombre tiene de enfrentarse con las cosas en tanto que realidades. A diferencia de lo que acontece al animal, aún al más formalizado, que solo tiene acceso a las cosas como estímulos. Estimulidad y realidad son dos grandes formalidades. Y remata, el hombre está colocado en la realidad, de ahí que el medio, en función trascendental, cobra un carácter completamente distinto. No es propiamente hablando un medio, es, es un mundo. O sea, no, es algo más que un medio, es un mundo. Es decir, un sistema de realidades en tanto que realidades. Esto es, lo que nos está diciendo es un paso evolutivo del entorno al medio al mundo. Son cosas distintas. La idea de entorno, la idea de medio y la idea de mundo. Bien, todo ser vivo tiene mismidad y todo animal se posee de un modo, pero la mismidad y posesión humana se hace desde esta formalidad que hemos mencionado. Cuando digo me siento bien y luego mi cuerpo y al final yo soy, estamos ante momentos de la autoposesión, aprendiendo mi realidad como mía. Al verme como una realidad de suyo, caigo en la cuenta que todos los actos son de una realidad que es en propio y soy yo mismo. A la estructura de la realidad humana, Zubiri le llama personeidad. Y al ejercicio singular de cada uno que genera una figura específica de su ser, le llama personalidad. No es lo mismo personeidad como estructura de la realidad humana en total, que personalidad, que es la figura específica de cada singular. Así resume, el dinamismo de la suidad no es otra cosa sino el dinamismo de la personalización. Bien, estando en el mundo, el hombre vive con las cosas, con otros hombres y consigo mismo. Entonces, con las cosas, con otros hombres y consigo mismo. Y ejecuta todas sus acciones desde sí mismo. Estos son los dos momentos estructurales del sentido de la vida de una persona, el con y el desde. Las cosas instaladas entre estos dos polos se convierten en instancias y en recursos para la vida del hombre. Todas las cosas toman cierto sentido. Las cosas pasan de ser cosa realidad a constituirse en cosa sentido. La realidad de las cosas es la condición de posibilidad de su sentido. O sea, para que algo sea, tiene que ser real antes. No puede haber cuchillos o martillos de esponja. O sea, la condición de posibilidad de una cosa sentido es la cosa realidad. Sin cosas realidad no hay cosa sentido. Entra el concepto que Zubiri denomina condición, que es la capacidad que tiene una realidad para estar constituida en sentido. O sea, si tengo puras esponjas, pues no se puede hacer un cuchillo. Necesito realidades férreas para hacer cuchillos. Y naturalmente es una condición necesaria
el tener estas realidades férreas para luego construir eso que usamos en el mundo como cuchillos, que tienen ese sentido. El ser cuchillos supone la realidad férrea. Y naturalmente, la condición es una forma constructa, ¿verdad?, que pertenece a las cosas. El sentido se funda constitutivamente en la condición. Todas las acciones que se pueden hacer con las cosas convertidas en sentido es lo que compone la posibilidad. La posibilidad de estudiar o de bailar o de jugar. Las posibilidades de acciones. Lo cual es distinto a la polarización potencia-acto con la que iniciamos este comentario. Javier Zubiri se refiere a posibilidades, no a potencias. Se refiere a acciones como sistemas dinámicos. Las cosas son recursos que a su vez se convierten en condiciones para la posibilidad o acciones. Y el hombre se apropia de ciertas posibilidades y desecha otras. Esto es muy importante. La apropiación de posibilidades por parte del hombre, para decir del humano, pues. La apropiación confiere poder a cierta posibilidad. El acto de una posibilidad, al acto de una posibilidad subir y le llama evento. Y es de lo que está compuesta la vida de las personas, de eventos. Es la apropiación de posibilidades constituye el proyecto que da forma a la vida humana. La posibilidad de crearse. Bien, tenemos la forma de dinamismo que se llama convivencia. La apropiación de posibilidades es la base de una de las notas esenciales del hombre, sin lo cual pues, no lo seríamos, que es la libertad. La manera de configurarse una posibilidad está siempre mediada por una innovación, la cual es la propia libertad. La libertad genera actos que antes no existían. Por eso es originaria. Dice Zubiri, la libertad es radical innovación. Radical porque recae sobre la posición misma de la posibilidad. Y por esto, en cierto modo, puede llamarse cuasi-creación. Desde este punto de vista, la libre apropiación y apoderamiento de posibilidades es justamente una radical innovación. O sea que la libertad es justamente el hecho de que somos creadores o somos libres porque somos creadores. Creamos y nos creamos. Ricoeur distingue entre el yo y el sí mismo. Recordemos Paul Ricoeur. Parece que Zubiri también hace algo parecido a Paul Ricoeur. El yo es una entidad estrictamente individual. En cambio, el sí mismo implica a los otros y a lo otro. La mismidad de la persona se compone de los lazos que hace con su medio y con sus semejantes. El mismo desde el cual hago mi vida es estructural y formalmente el mí mismo respecto a los demás. Así las cosas, el sí mismo del que habla Paul Ricoeur lleva necesariamente a un análisis de la convivencia y este último a la sociedad. A veces se piensa que la sociedad es como el conjunto de población. No lo es así. La sociedad no es un conjunto de personas. La sociedad es un conjunto de relaciones entre personas.
La convivencia no es un mero amontonar relaciones con otros, sino la constitución de algo muy cercano a lo que Hegel entendió como espíritu objetivo, o sea, la constitución de un nosotros, de una identidad colectiva. Pero al mismo tiempo que la convivencia para Zubiri es algo distinto a la relación entre individuos, también se deslinda de las ideas que conciben a la sociedad como algo sustantivo. Este aparente callejón lo resuelve diciendo, la sociedad no es una sustancia, sino justamente una estructura. El ser social del hombre se expresa en la habitud. O sea, recordemos que eso es la manera de habérselas con las cosas, y lo cual tiene uno de sus efectos en la generación de costumbres, el estar afectado por los otros y al revés, pero en sentido de otros y no de personas, algo parecido al uno, al Das Man de Heidegger, o lo que dice Ortega, la gente, que es una forma de ámbito impersonal. Ese ámbito despersonalizado hace posible la personalización de los individuos. La sociedad ejerce un poder sobre mí. Por ello, ese nosotros es sede de un poder con el cual incide en la configuración de las personalidades. Las sociedades constituyen un sistema de posibilidades para la vida de cada uno, y el dinamismo de este sistema de posibilidades es la historia. La historia, somos seres históricos porque nuestro dinamismo es porque somos posibilidad. Hay una postura que tiene enormes consecuencias porque se aleja de la idea de la historia que nos viene de la Ilustración. Dice Zubiri, pensar que la historia es un desarrollo es una tesis muy usual. La historia sería una especie de gran árbol que brota de unas modestas semillas que están al comienzo de la historia. Esto es falso y quimérico. Y diré por qué. Continúa Zubiri. Por una razón que afecta a otra concepción del desarrollo, que no se trata de un desarrollo biológico, sino del desarrollo de un principio absoluto en que consistirá el espíritu en cuanto tal. Termina cita. No se ve en la historia el desarrollo de un principio, ni el progreso necesario, como la prolongación de una evolución, ni las astucias de la razón de tipo hegeliano, sino, sino Zubiri, en la historia vemos el alumbramiento de posibilidades. Somos posibilidad y nos apropiamos de posibilidades. El desarrollo parte del supuesto de la aparición de los actos de ciertas potencias. Esta idea implica una visión teleológica y por lo mismo la idea de un destino. Lo dice de manera clara y con esto termino. El dinamismo histórico ni es fluencia, ni es desarrollo, ni es evolución. Es algo distinto. Es pura y simplemente transcurso. Un sistema de actualización de posibilidades, no de actualización de potencias. Y por esto, la historia no está constituida por hechos, está constituida por sucesos o por aquello que ya había dicho, por eventos. Cada evento es una posibilidad de apropiación de posibilidades. Bueno, pues esto es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que es Javier Zubiri.